El siguiente programa es un aporte de Andebu a la comunidad. Espacio Abierto. Un tiempo para la comunicación directa entre los principales representantes del quehacer nacional y todos los habitantes del país. En el ciclo 150 aniversario del nacimiento de Pedro Figari, doctor Julio María Sanguinetti, expresidente de la República, autor de la biografía de Pedro Figari. Hace 150 años, en un hogar montevideano de inmigrantes genoveses, nace Pedro Figari, una de las figuras más importantes de la vida del Río de la Plata, porque abarca tanto el Uruguay como la Argentina, no solo como artista. Como artista todos sabemos sus candombes, sus gauchos, su pintura es conocida, es un emblema del Uruguay y del Río de la Plata. Hay que saber además que detrás de él había un gran abogado penalista, formidable en su tiempo, que como abogado penalista se proyecta al mundo público y termina de diputado por la gran popularidad que conquista. Es un gran diputado, desarrolla una gran labor política. Como político y como diputado es impulsor y el que hace la campaña teórica de sustento, nada menos que de la abolición de la pena de muerte. Luego de eso, ese abogado y ese político, hay un formidable educador que se dedica de cuerpo y alma a transformar, reformar y actualizar la enseñanza técnica en el país, que prácticamente no existía. La Escuela de Artes y Oficios era un reformatorio simplemente para muchachos díscolos. Y luego, finalmente, en el final de la vida, hay un artista, hay un pintor. Es decir, el pintor nace casi sobre los 60 años. Y entre los 60 y los 72, 73 años es que produce toda esa gigantesca y maravillosa obra. Él nace en 1861 y muere en 1938. En el 1921, luego ya de su periplo de abogado, de político, de la escuela industrial, se va a Buenos Aires a pintar. Era un hombre de 60 años. En la época era un señor viejito de barba blanca, un venerable viejo de barba blanca. En la sociedad montevideana un poco asombrada, ¿no?, de que el abogado del Banco República, porque eso también había sido en los últimos años, que el presidente del Ateneo, que esa gran figura se aislara, se fuera, prácticamente emigrara para encerrarse en un apartamento con su hijo, un hijo arquitecto, a pintar. Y ahí pinta. Y la sociedad argentina tiene un gran éxito, lo financian, digamos así, le compran cuadros, de ahí marcha a París, donde continúa su obra, allí sigue pintando y retorna al Uruguay en el 33, para morir en el 38, completando así una verdadera aventura intelectual, algo extraordinario que el país aún tiene como un desafío, porque sus ideas educativas, sus ideas pedagógicas, su pensamiento filosófico todavía sigue siendo actual, moderno, y a eso nos referiremos también en otra oportunidad. Pero interín, recordemos que hace 150 años nació uno de los más grandes uruguayos. En el ciclo 150 aniversario del nacimiento de Pedro Figari, doctor Julio María Sanguinetti, expresidente de la República, autor de la biografía de Pedro Figari.